¿Está viendo bien? Vamos a estudiar sobre los 144,000. ¿Quiénes son los 144,000? ¿Quiénes pertenecerán a los 144,000? ¿O quiénes estarán entre los 144,000? Si tienen sus Biblias en sus manos, vayamos juntos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo del 1 al 5. Dice: miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él los 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el estampido de un gran trueno. Sin embargo, era el sonido de la arpista que tenían sus arpas. Cantaban un canto nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y ante los ancianos. Y ninguno podía aprender ese canto sino los 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no se vio daño porque son sin mancha. Ahora, hermanos, vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 2 al 5. Y aquí encontraremos otros pasajes que nos hablan con respecto a los 144,000. Estos dos pasajes de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 son las únicas referencias que la Biblia muestra específicamente de los 144,000. Mire lo que dice en Apocalipsis 7, comenzando con el versículo 2. Entonces vi a otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Luego empieza a numerar a las 12 tribus y a los 12,000 comandos de cada una de ellas. Ahora, hermanos, mientras miramos este pasaje necesitamos recordar que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, un libro que comunica sus mensajes usando señales en símbolos. Y debemos recordar señales en símbolos, no dicho, señales en símbolos. Y debemos recordar que este caso no es la excepción. El número 144,000 es un número altamente simbólico. 12 por 12 por 1000. 12 es el número de los escogidos y 1000 el número más alto que el pueblo oriental poseía. Tal vez recordemos frases como miles de miles y miles de millares, pero básicamente nunca sobrepasó los 1000. Así, hermanos, el número 144,000 se constituye en un simbolismo. De hecho, recordarán que la Nueva Jerusalén, quien es descrita como la esposa del Cordero, es 144,000 estadios cuadrados. Y cabe exactamente con la explicación que Juan da de la esposa. La Nueva Jerusalén es la esposa, los 144,000 estadios cuadrados. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 16 y 17. Al mirar este pasaje necesitamos decidir cuáles son las claves que nos dan las Escrituras acerca de los 144,000.
literal o simbólico. Recordemos que debemos ser consistentes. Notemos que en Apocalipsis 14 leemos que los 144,000 son vírgenes, quienes no se han contaminado con mujeres. Entonces surge la pregunta: ¿lo tomamos como literal o simbólico? Entendemos por eso que son vírgenes literales que no se están contaminando con mujeres. ¿Desde cuándo las personas se contaminan con mujeres? Pablo dice en Hebreos, capítulo 13, versículo 4, honroso es a todos el matrimonio y el lecho conyugal sea sin mancilla. Pablo dice que en la relación del matrimonio un hombre no se contamina en ningún sentido literal con la mujer. Estoy convencido de cuando habla de la virginidad, me habla en un sentido también simbólico. Los 144,000 son vírgenes simbólicos que no se han contaminado con la mujer de Apocalipsis 17:5. Babilonia la grande, la madre de las rameras. Cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 25, versículos 1 y 2, el reino del cielo es como 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Nadie lo interpreta como en el sentido literal. El término virgen es un término aplicado a nacido de nuevo. Cristianos llenos del Espíritu Santo, quienes se han lavado y purificado en la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Cuando la palabra de Dios separa 5 vírgenes y 5 insensatas, nadie tiene la idea que solo 5 vírgenes irán al reino de los cielos. Y aún existen personas quienes toman la posición de que solo los 144,000 irán al cielo. Esto es una idea ridícula, hermanos. Cuando entendemos el simbolismo revelado, Jesús afirmó 5 vírgenes a las bodas del Cordero, y aún lo entendemos bajo el contexto simbólico 5, el número de la gracia, numerología bíblica y matría vírgenes. El nombre de aquellos que han lavado y purificado sus ropas en la gracia salvadora de Dios. Sin duda, el número será una gran multitud, cual nadie podía contar. Quienes asistirán a la boda del Cordero, de acuerdo al mismo Juan en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Mientras continuamos estudiando este tema, tenemos una serie de claves. Número 1. Son vírgenes espirituales. La contaminación con mujeres no se encierra un contexto literal, más bien simbólico. Tal como lo expresa Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, al decir: te he desposado como una virgen casta para Cristo. Al continuar en la lectura del pasaje encontramos que tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. Apocalipsis 14:1. Lo tomamos literalmente. Creemos que esta persona literalmente tiene tatuado en las frentes el nombre de Dios. Debemos entender nuevamente el simbolismo que esto representa. Tener el nombre del Padre inscrito en la frente es tener el carácter
carácter en los corazones y en las mentes. Gloria a Dios. Amén. Tener dicho nombre en las frentes da un sentido de pertenencia y que se ha reproducido el pensamiento innato del Padre en sus mentes. Obviamente no se refería a un tatuaje real, ya que según Levítico capítulo 19, versículo 28, Dios condena estrictamente la impresión de letras, números o símbolos en el cuerpo. No os hagáis incisiones por un muerto, ni tatuajes, yo soy el Eterno. Nuevamente nos preguntamos, ¿es el Israel literal o estamos hablando del Israel espiritual? El simple hecho de haber descubierto que no son vírgenes literales ni tienen el nombre inscrito literalmente en su frente, nos guía consistentemente a mantener que ellos no son el Israel literal. Otra vez se presentan esta serie de claves que debemos establecer como referencia de que se instruye al simbolismo y no al sentido literal. Para empezar, observaremos que la lista presentada en Apocalipsis capítulo 7 es muy diferente a la que existe en cualquier lugar en el Antiguo Testamento. Existen una serie de listas de las 12 tribus de los hijos de Jacob, las tribus de Israel en el Antiguo Testamento, pero en ningún lugar esta lista es reproducida. Por ejemplo, notaremos que Leví es incluido en la lista cuando generalmente en la lista del Antiguo Testamento Leví no es contado, porque la herencia de Leví fue distribuida entre todas las tribus. Pero en donde aparece Leví, Efraín está. No solo Efraín, sino también Dan, siendo una de las 12 tribus hijo legítimo de Jacob, y aún así es omitido. En sustitución de Efraín encontramos a José y con él su hijo Manasés. Es una lista muy extraña de las 12 tribus si se ha de tomar de manera literal. ¿Por qué Dan y Efraín se omiten y se sustituyen por José y Manasés? Solamente existe una respuesta, y es que Efraín en Oseas capítulo 4 versículo 17 y Dan en Jueces capítulo 18 versículo 30 y 31 y Jueces capítulo 18 y versículos 18 y 20 y en Primera de Reyes capítulo 12 versículos 28 y 30 y en Segunda de Reyes capítulo 10 versículo 29 eran tribus idólatras. Se sumergieron en la idolatría y obviamente sabemos que ningún idólatra puede ser contado entre el Israel espiritual de Dios. Existe una serie de textos bíblicos que confirman que son los de Israel espiritual quienes conforman este grupo. Porque no es judío el que lo es exteriormente. Ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Al contrario, es verdadero judío el que lo es interior, en su interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón por medio del Espíritu, no en letras. Este recibe la alabanza no de los hombres, sino de Dios. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. No es que la palabra de Dios haya fallado, sino que no todos los que descienden de Israel son israelitas.
ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac será llamado descendencia. Esto quiere decir que no solo los hijos de la carne son los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son contados como descendientes. Romanos capítulo 9, versículos 6 y 8. Ya no hay judío ni griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Y ya que sois de Cristo, siendo Gálatas, de cierto sois descendientes de Abraham. Y Gálatas 3, versículos 28 y 29. ¿Qué eran los Gálatas? Gálatas eran los residentes de Galacia. A nosotros, a quienes ha llamado no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Así también dice Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la no amada. Y a los que se les dijo: vosotros no sois mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Romanos capítulo 9, versículo 24-26. Fíjense en que José tuvo dos hijos, Efraín y Manasés, hijos de una mujer egipcia. Recuerden que los judíos entendían dicha descendencia, y ellos, Efraín y Manasés, pertenecían a esta casta gentil. Leemos en Génesis capítulo 48, versículo 14, que cuando Jacob bendijo los hijos de José, cruzó los brazos bendiciendo al mayor por menor y al menor por mayor, como símbolo de adopción. Al Jacob cruzar sus brazos y adoptar a los hijos de José, por la cruz de Jesús, ahora los gentiles son adoptados por él y son hijos del Israel y del Altísimo. Observe lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 17. Mientras lo vemos dentro de su contexto: si algunas ramas fueron desganadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas, y has sido hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. En fin, somos adoptados por la familia real. Somos parte del Israel de Dios. Gloria a Dios. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incursión. Lo que vale es la nueva creación. Para todos los que sigan esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos lo mismo que para el Israel de Dios. Gálatas 6, versículos 15 y 16. Esto trae a colisión claramente en Apocalipsis capítulo 21. Les pregunto, hermano, ¿no esperan entrar por los portales de la Nueva Jerusalén? La Biblia dice que esta ciudad es su esposa, el destino final de la iglesia de Cristo. Apocalipsis 21, capítulo 9 y 10 declara: entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas, y me dijo: ven y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la gran ciudad santa, la Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ahora les pregunto, si pensamos entrar por la Nueva Jerusalén, ¿por cuál puerta entrarás?
En el versículo 12 dice, tenía una muralla grande y alta con 12 puertas, y a las puertas 12 ángeles, y en las puertas estallan escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. No podrás entrar en la ciudad trepando por un muro. Debes entrar por una de las puertas. Pero cada puerta tiene un ángel de pie guardando dicha entrada. Y tales entradas tienen el estandarte de una de las 12 tribus de Israel. Tendrás que entrar por una de estos portales y entrar bajo uno de los nombres de las 12 tribus de Israel. Y aún obviamente la ciudad no es solo para los judíos. Literalmente hablando, porque dice en el verso 14 del texto anterior, y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos y en ellos los nombres de las 12 tribus del Cordero. Y midió el muro 144 estadios, de acuerdo a la medida de hombre, esto es, de ángel. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 17. Y no habrá más maldición, pues el trono de Dios y del Cordero estarán allí, y sus siervos le servirán. Apocalipsis 22:3. Recuerden que a los 144,000 se les llama siervos. Y en Apocalipsis capítulo 7, versículo 3 dice, no hagan daño a la tierra hasta que hayamos sellado en las frentes a los siervos de nuestro Dios. Verán su rostro y su nombre estará en su frente. Apocalipsis 22:4. De acuerdo a este pasaje, todos los siervos de Dios tienen su nombre escritos en su frente. Lo que dice la Biblia de los 144,000, de un lado, en otro habla de todos los siervos de Dios. ¿Quiénes son estos siervos? ¿Son los 144,000 literalmente? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto. El libro de Apocalipsis fue escrito para los siervos de Dios. ¿A quiénes se les escribió? Observe lo que dice el versículo 4. Juan a las 7 iglesias. Observen nuevamente lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Al que venza lo haré columna en el santuario de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nuevo nombre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo. ¿Qué dice Pablo? Simplemente dice que el día viene de su venida cuando Dios redima a toda la creación, pero la humanidad es su primicia. Todos los cristianos que han sido engendrados por la palabra de verdad, según Santiago, son sus primicias. Vemos nuevamente que el término primicia no señala solo a los 144,000 como un grupo especial de cristianos. Más bien la Biblia dice en otros lugares que los cristianos son las primicias de su creación. Hemos llegado al punto del sellamiento. Otra vez preguntamos, ¿solo los 144,000 serán sellados? Si vamos a Isaías capítulo 8, versículo 16, encontraremos una clara indicación que el sellamiento no se limita a los 144,000 literales. Este versículo nos ayudará a entender el significado simbólico del sello de los 144,000. Dice, haz el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Quiénes serán sellados? Los discípulos. En Apocalipsis, ¿quiénes serán sellados? Los 144,000.
¿quién mantendría la idea que Dios o Cristo tiene solo 144,000 discípulos? Los discípulos son los que reciben este sello y el sello es su ley. Ahora, si vamos a Efesios capítulo 4, versículo 30, encontraremos que los cristianos del día de Pablo estaban ya sellados. Escuchen lo que dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es el que sella, y él sella la ley entre los discípulos. De hecho, en Hebreos capítulo 10, versículos 15 y 16, Pablo dice que el Espíritu Santo es a nosotros testigo. ¿Para qué vamos donde un notario público? Porque queremos que testifique de un documento y lo selle. El Espíritu Santo es el que sella. Él es el testigo. Él dijo que escribirá su ley en nuestros corazones y mentes. Hebreos 8:10. Aquí se enfoca la belleza de lo que Apocalipsis capítulo 7 trata de revelar. En el Nuevo Testamento vemos que los cristianos estaban siendo sellados. Los 144,000 son un símbolo de los santos vivientes de Dios. Y en los días de Pablo, los santos vivientes estaban recibiendo en ese tiempo el sello en sus frentes. Estaban reflejando el carácter del Padre. Sin duda eran vírgenes puras, quienes no se habían engañadas por la falsa doctrina de Babilonia y sus hijas rameras. Eran los sellados, redimidos y primicias. Y cada una de las claves que refieren a los 144,000 se aplican a ellos. De hecho, en Efesios capítulo 4, versículo 30, nos dice que estaban siendo sellados. Pero note que el libro de Apocalipsis llama la atención de que venido el tiempo del fin, un ángel vendrá del este, sosteniendo el sello de Dios, y el ángel dice: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en su frente a los siervos de nuestro Dios. Obviamente, a través del Nuevo Testamento, los santos estaban recibiendo el sello. En algún tiempo, durante la Edad Oscura, algo pasó con el sello. Y ahora, en el tiempo del fin, Dios trae un mensaje de sellamiento y viene a restaurar el sello de Dios entre los santos vivientes, vivos de los últimos días. Y hermanos, descubrimos que tomó lugar durante el periodo de la tribulación de los 1260 años. Recuerden que el cuerno pequeño de Daniel 7 y la bestia de Apocalipsis capítulo 13 hablará palabra contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Un tiempo, 1 año. 2 tiempos, 2 años. Medio tiempo, medio año. 3 años y medio, que se convierten en 42 meses, y literalmente son 1260 años literales. Y sabemos que los tiempos y la ley que él cambió fueron los relacionados con el sábado que Dios instituyó como sello entre mí y los hijos de Israel para siempre. Éxodo 31, versículo 17. Este signo, según Romanos capítulo 4, versículo 11, es un sello. La iglesia perdió de vista los mandamientos de Dios.
Santiago 2:10 asegura que si quebramos uno, somos culpables de todos. Así que en el tiempo del fin, Dios restaura todas las cosas. Él repara la brecha, y si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en el día santo y lo llamares delicia, entonces, según Isaías 58, versículos 12 y 13, podremos estar entre aquellos que restauran el sendero y quienes trabajan juntos recibiendo el sello del Dios viviente. El sábado es una señal, según Ezequiel capítulo 20, versículos del 12 al 20, entre Dios y su pueblo. Es una señal de que Él es el Señor quien nos santifica. Así que sabemos que este número 144,000 es un símbolo del pueblo de Dios, los santos vivientes. Especialmente aquellos que guardan sus mandamientos, incluyendo su sábado. Pero amigos y hermanos, recordemos que aquellos que finalmente entren por los portales de la Nueva Jerusalén serán todos guardadores de mandamientos. Sí, habrá algunos que no guardaron el sábado porque no conocían el sábado. Pero recuerden que en el cielo nuevo y en la tierra nueva vendrán todos a adorar ante mí, dice el Señor. Isaías 63:23, en el versículo 23 del capítulo 66 de Isaías, especifica que esto ocurrirá de sábado en sábado. Todos los que estén en el reino, que tengan el nombre del Padre en su frente, sin duda alguna, serán guardadores del sábado. Tendrán su sello, serán vírgenes espirituales. Como vemos, todo lo que la Biblia dice acerca de los 144,000 puede ser aplicado a aquellos que estén en la Nueva Jerusalén. Porque todos habrán entrado por los portales, bajo algunos de los estandartes en donde se sostienen los nombres de las 12 tribus de Israel. Dichosos que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Es por esto que es tan importante guardar en los últimos días los mandamientos de Dios. No para ser salvados, pues ya somos salvos. Y el sábado es la señal de que reposamos en el Señor. Gloria a Dios. Ahora quiero que observemos estos textos para entrar en la parte de la misión de los 144,000. En el mundo tendréis aflicción. San Juan capítulo 16, versículo 33. Es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Hechos capítulo 14, versículo 22. Después había una gran multitud que ninguno podía contar, de toda la nación, tribu, lengua y pueblo. Estaban ante el trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en sus manos. Y entonces uno de los ancianos me preguntó: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de la gran tribulación. Han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su santuario. Apocalipsis 7, versículos 9, 13 y 15. Noten que los 144,000 son la representación de los santos vivientes que se preparan ahora a entrar por la gran tribulación. Pero Juan aquí los ve como una gran multitud y han venido de la gran tribulación. Estos son los mismos grupos, tal vez
pregunte cuál es la diferencia, aquí se lo voy a dar. Los 144,000 son un simbolismo o son un símbolo de los santos vivientes. Cuando los santos mueren, ya no siguen siendo parte de aquellos santos vivientes. No son santos vivientes, son santos muertos en Cristo. Así que ya no forman parte de los 144,000. Cuando Cristo venga otra vez con voz de trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero, primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, ahí todos los santos de Dios serán santos vivientes. Ya los hermanos ven en el cielo, hermanos, no como una pequeña compañía de elegidos de Dios. Ahora ve a los redimidos de todas las generaciones, los redimidos de Israel, los redimidos del Nuevo Testamento. Los ve y dice, ahora veo, y ya no hay simplemente un pequeño grupo de 144,000, sino una gran multitud que no pudo contar. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Sin duda, lo que se aplica a los 144,000 santos vivientes en la tierra durante su angustia, se aplicará a cada hijo de Dios que se ponga en pie ante el trono en aquel día. Amén. Quisiera llamar la atención a las declaraciones encontradas en el libro llamado Primeros Escritos, página 19, donde Jesús alza su mano y dice, solo los 144,000 pueden entrar aquí, refiriéndose al templo. Si solo los 144,000 entran en el templo de acuerdo al libro Primeros Escritos, entonces quiero que note que aquí en Apocalipsis capítulo 7 versículo 15 la gran multitud debe ser los 144,000. ¿Por qué? Porque dice, porque eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en el santuario. Le sirven día y noche en su templo santuario. De acuerdo a Apocalipsis, la gran multitud está en el templo, pero por supuesto, en el libro Primeros Escritos, dice que solo los 144,000 entran al templo. Aquí hay una clara indicación que los 144,000 representan a la gran multitud que nadie podía contar. Encontrada en Apocalipsis capítulo 7. Si está familiarizado con el libro El conflicto de los siglos, en la página 707, el autor habla acerca de los 144,000 y al hacer su descripción señala Apocalipsis capítulo 7, versículo 15 al 17. Los mismos pasajes que se refieren a la gran multitud cual nadie podía contar. Nuevamente, mis hermanos y amigos, se establece el factor que los 144,000 son un símbolo de los santos vivientes en la tierra. Especialmente la última generación que vivirá ante la vista de Dios sin intercesor. Recordemos que cuando los vivos pasen por la tribulación sin intercesor, los muertos también estarán sin intercesor. Porque cuando Cristo arroje el incienso y el incensario y se quite sus ropas sacerdotales, todos vivos y muertos pasarán por dicho tiempo sin intercesor. Apocalipsis capítulo 8, versículos del 3 al 5. Pero del otro lado de la historia, cuando Cristo regrese y los muertos resuciten, entenderemos que esa gran multitud es el símbolo de los santos vivientes, especialmente la última generación que pasará por ese tiempo de Antigua, el número 144,000, después de la resurrección se desvanecerá. Entonces los santos serán santos vivientes. Todos tendrán el nombre del Padre en sus frentes. Todos serán redimidos. Todos serán contados en el Israel de Dios. Todos serán considerados como primicias del Cordero, quienes no serán redimidos hasta el fin de los 1000 años, cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Todos estarán ante el trono de Dios sin culpa
Apocalipsis capítulo 14, versículo 5, porque han sido declarados justos y rectos por el sacrificio de Jesucristo. De hecho, la Biblia es clara al decir que han sido declarados justos y rectos por el sacrificio de Jesucristo. De hecho, la Biblia es clara al decir que han sido declarados justos y rectos por el sacrificio de Jesucristo. De hecho, la Biblia es clara al decir que seremos salvados no solo por su muerte, mas por su vida y su poder dado a su pueblo. Sin duda, Él nos mantendrá sin caída y nos presentará sin mancha de culpa ante la presencia de Dios con el excedido gozo. Judas, capítulo 1, versículo 24. Sí, podemos estar entre los 144,000. Ya entiendo por qué el autor del libro anterior, en una revista Review and Herald del 9/3 del 1905, dice: esforcémonos con todo el poder de Dios que nos ha dado para ser de los 144,000. ¿Se imaginarían esforzarnos por algo que es imposible? Si los 144,000 hubiesen sido seleccionados desde su nacimiento, ¿cómo nos esforzaríamos para estar en ese grupo? Si hemos nacido en el tiempo correcto, a la víspera de esa gran tribulación, podemos estar. Mas si hemos nacido 100 años antes, creo que no tendríamos tanta suerte. Pero somos advertidos, hermanos, para que nos esforcemos tanto como nos esforzaríamos por entrar por la puerta estrecha. Lucas capítulo 13, versículo 24. Sí, podemos esforzarnos para estar entre ese grupo, esforzarnos para tener el carácter de Dios, recibir su sello y ser puros. Aquellos que salieron de Babilonia y rehusaron mancharse con ella y sus rameras, la mujer de Apocalipsis capítulo 17. Hermanos, podemos estar entre ese número. Que Dios nos bendiga en esta mañana, que Dios nos guarde, Dios nos dirija y preparémonos para ser parte de los 144,000. Dios nos bendiga, querido hermano.